Qué satisfacción en este momento poder anunciar el nuevo ciclo de actividades de Arca Events 2021 con la participación de nuevos maestros. Y precisamente aquí estamos presentando a uno de nuestros grandes maestros para este ciclo, que es Mónica Utrera. ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, pues encantada de estar contigo, Alberto. Un placer enorme estar aquí. Allí en Esperando Barcelona, sí, bueno, aquí y tú allí, en efectivamente. Estoy en Miami. Barcelona, sí, con unas horas de más que las que tienes tú, pero feliz, 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 feliz. Mónica es directora de Impacta University, su institución con sede en Barcelona, pero además, bueno, es docente internacional en diferentes instituciones, universidades y escuelas de Europa y de los Estados Unidos. Su currículum realmente es impresionante y nos agrada mucho saber que digamos, te has especializado en un área que es el de inteligencia emocional. Sí. Eh, ¿Por qué te especializaste en eso y cuál es tu pasión, Mónica? Bueno, si tengo que explicar el origen, pero haciéndolo corto, yo mi primera carrera, por donde yo empecé, que es mi pasión, es la filosofía práctica, ¿eh? Que a veces la gente piensa que la filosofía es como solamente metafísica, ¿no? Los filósofos también nos dedicamos a pensar sobre la realidad, sobre lo que sucede en la realidad. Y cuando estudiaba, desde que empecé a estudiar, yo observaba que tanto los filósofos, los grandes filósofos, ¿no? E incluso literatos, oye, todo lo hacían de maravilla y todo les salía perfectamente bien cuando se hablaba de la razón. Ahora bien, observaba que cuando se hablaba de emociones, la cosa empezaba a ir no tan bien. Es decir, el resumen sería, se hablaba y se habla en general mucho de la inteligencia cognitiva, mucho de la razón y muy poco de las emociones. Cuando yo soy una persona profundamente emocional y veía, digo, pero ¿cómo algo tan importante se está perdiendo de vista? Es decir, de ahí parte el origen y después he ido investigando desde muy diferentes puntos de vista, me he ido aproximando al asunto de las emociones, de la inteligencia emocional, porque al final a mí me gusta hablar de emociones. O sea, la clave está entonces en el control de las emociones, de nuestras emociones y las de los otros, ¿verdad? Bueno, más que control, sí que es verdad que hay una parte de la inteligencia emocional que habla del autocontrol. Sin embargo, tenemos bastante obsesión con controlarlas, cuando más que controlarlas, lo que hay que hacer es gestionarlas. O sea, saber que esto forma parte de nosotros, que de alguna manera la emoción, lo que es la emoción es incontrolable, lo que sí se puede controlar es el estado emocional, es decir, una cosa es la emoción, eso no lo controlas. Eso se sobreviene, es algo fisiológico y contra eso, o con eso no puedes hacer nada. Ahora bien, el estado emocional, eso sí, lo debes gestionar, ¿no? Es la manera en la que tú gestionas la emoción posterior a la emoción, por decirlo así. Ok. Ahora, una persona entonces que no gestiona bien sus emociones, Uh ¿puede -huh. ser feliz? Bueno, no es que las gestione bien o mal, las gestionará quizá de una manera inadecuada para lo que es su contexto. O sea, una misma gestión de las emociones para un caso, para un contexto, será pernicioso para una determinada persona en un determinado contexto, pero esa misma gestión en otro contexto nos puede servir mucho. Y para muestra un botón, un ejemplo, ¿no? Llevamos gestionando, hay personas que con este asunto que estamos pasando a nivel mundial gestionaban fabulosamente bien las emociones en un determinado contexto, ya les iba muy bien. Hasta Sin que llegó el embargo, COVID. exacto, llegó el COVID, les cambió el contexto y, ¿no? Sencillamente dice, ¿lo hacían mal? No, lo hacían bien para ese contexto. Sin embargo, para el nuevo contexto hay que encontrar nueva manera de gestionarlas, nuevas formas de hacer las cosas para entonces sí ser felices. Es decir, para sentirnos bien. Ok, pero de todas maneras, no todas las personas tenemos las mismas habilidades como para gestionar las emociones. Bueno, efectivamente, no todo el mundo nace, bueno, nacemos todos con la parte del cerebro, por decirlo así, para gestionarlas.
Otra cosa es cómo las entrenemos, si las entrenamos más o no las entrenamos en absoluto. Ok. Entonces, esa es la parte buena de todo esto, ¿no? Que cuando lo explico, la gente se pone muy contenta y dice, ostras, sí, es que esto se entrena. Si es cuestión de entrenamiento, no tiene otra cosa. Así como la inteligencia cognitiva es muy difícil entrenarla y en la edad adulta es prácticamente imposible o muy, muy complicado, según nos dicen los neurólogos. La inteligencia emocional la puedes entrenar, las emociones se entrenan y lo podemos hacer a lo largo de nuestra vida. De hecho, lo hacemos O sin sea, eso es necesidad de ser lo que tú expertos. harías en los cursos con Arca Events. Claro, a eso iba. Es decir, tú lo harás de manera natural en tu vida, ¿no? Porque para eso estamos capacitados, para adaptarnos al medio, etcétera. Lo que ocurre es que cuando tú haces una formación sobre, vamos a llamarle en este caso inteligencia emocional, lo que haces es acelerar el proceso y en esa aceleración lo que ganas es, o lo que haces es ahorrarte sufrimiento, ¿no? Es como que aceleras el proceso, no tiene más complicación de eso. O sea, seguramente, casi seguro, llegarías al mismo punto. Lo que pasa de la diferencia es, ¿qué vas a tardar? ¿Cuánto vas a tardar? Si lo haces de manera natural, igual tardas 10 años. Si lo haces en una formación, yo te doy el pie para que tú en 6 meses estés funcionando. Claro. Ahora, ¿cuáles son las capacidades de una persona que está en control o que en buena gestión de sus emociones? ¿Qué es lo que caracteriza a esa persona? Son personas, a mí me gusta hablar de equilibrio, ¿no? Que se sienten en paz. O sea, porque esto de la felicidad, aquí habría que hablar muchísimo, ¿no? De qué es la felicidad. Yo después de la experiencia, y no solo la experiencia docente o la experiencia investigadora o la experiencia en empresas, ¿no? Con personas de todo tipo, sino experiencia propia también, con los años cada vez he ido viendo más que la felicidad precisamente está en tener una paz interior. O sea, en ese equilibrio. Yo le llamo equilibrio, llamémosle paz interior. O sea, porque si no, ¿qué es la felicidad? Son momentos así Exacto. picos de felicidad, que eso sería como muy dionisíaco, ¿no? Como muy de los cínicos. No, yo pienso que la felicidad es ese equilibrio. Entonces, lo que logras cuando tú trabajas tus emociones es esa paz, ¿no? Vas hacia esa paz. Absolutamente hay que trabajárselo, ¿eh? Esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, te incluyo, Alberto. O sea que sabemos de qué va, hay que trabajárselo, pero no es difícil. Es muy simple cuando sabes hacia dónde vas, ¿no? Siempre digo esto. O sea, la cosa está en saber el rumbo, cuál es. O sea, porque muchas veces sufrimos o no estamos equilibrados porque bien no sabemos a dónde vamos. Una vez ya lo sabes, es listo. Y entonces eso es lo que haríamos, ¿no? Lo que vamos a hacer, generar ese centro, vamos a decir, ese Sí. centro exterior desde el interior. Sí, viendo un poco el curso de la historia, viendo también las historias de la familia, las historias de los amigos, eh, podemos ver claramente que muchas personas de esas que no han sabido gestionar bien sus emociones en esta vida, han vivido sus vidas como parias, o sea, han vivido como los que están en la periferia del corazón de la sociedad, son los estigmados de alguna manera. Ahora, eso sigue ocurriendo hoy en día también. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por esas personas? ¿Podemos cambiar el mundo, Mónica? Yo estoy convencida. ¿Cómo lo harías? A ver, voy a empezar por el principio. Eh, Tantas veces estas personas a las que te refieres, en lo que se equivocan, hablamos en el mundo occidental. Por supuesto, Son experiencias diferentes, sí. claro, hay países, vamos a hablar del África negra, pues ahí yo no lo sé tanto, que también, pero sería más complicado. Pero en el mundo occidental, o sea, en nuestro mundo, vamos a decir, creo que en lo que no aciertan es en la toma de decisiones. La toma de decisiones, siempre hay una de las leyes de la inteligencia emocional que lo que nos dice es que todas nuestras decisiones han de incorporar las emociones. Es decir, seguir nuestra intuición, creer mucho en nosotros. Creer mucho en nosotros es creer en nuestra intuición, que es una información muy especial que tenemos y a la que tantas veces
no le hacemos caso porque es que de hecho tenemos una sociedad en la que nos dice que no hay que hacerle caso, que no es tan importante. Sí, hay que fijarse, Alberto, fíjate que lo de las emociones, cuando empezamos a hablar de emociones, esto me pasa a mí, ¿eh? Voy a dar, no sé, hoy mismo he tenido una clase con directivos, con ingenieros todos, y cuando empiezo a hablar de emociones, no se les ponen los ojos Sí, sobre como todo gente así, ¿no? tabú, tabú. No, oiga, que esto es importante para usted. Entonces, sí, o sea, partimos de ese punto. Las emociones son importantes. Que creo que se puede cambiar absolutamente, absolutamente, total. O sea, yo estoy dentro del ámbito de lo social y creo que hay que empujar para cambiar el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo haría? Pues precisamente yo creo que una de las bases es la formación. O sea, aquello que decía, creo que era Unamuno, ¿no? La cultura te hará libre, pues esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea. Cuando capacitamos a las personas para que piensen por sí mismas, y pensar no solo implica pensar racionalmente, sino también pensar emocionalmente, creo que con eso, no sé si conviene mucho, ojo, ¿eh? Alberto, que ahí ya nos meteríamos en otro. No sé si conviene mucho. Está muy bueno eso. Bueno, porque de hecho yo lo que observo es que, oye tú, todos los gobiernos se esfuerzan porque seamos mentecatos y no pensemos y tenernos así dirigidos, pero no me quiero meter ahí, no me quiero meter ahí. Pero lo que sí sé, estoy convencida, que claro que podemos cambiar, si no, apaga y vámonos. Tenemos la suerte de contar contigo para este ciclo de conferencias en Arca Events. Va a haber un par de conferencias que tú vas a brindar como introductorias y luego va a haber un taller, va a haber una formación. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué puede obtener la persona que se inscriba a un curso tuyo? Digamos que no voy a hablar yo, o sea, porque decirlo yo tiene poco mérito. Voy a hablar por boca de otros alumnos que yo he tenido y pienso, se me ocurren muchos, pero hay una persona que me emocionó especialmente y bueno, cuando vea este vídeo sabrá perfectamente de quién estoy hablando. Okay. Y es una mujer, en este caso es una mujer. También he tenido muchos hombres en estas circunstancias. Esta es una mujer que literalmente me vino y me dijo, es que me has cambiado la vida. O sea, yo estaba cansada de dar vueltas por psicólogos, por coaches, me has cambiado la vida. Y me decía, yo quiero más formación. Y yo decía, bueno, pero es que no tengo programada ninguna. Y eso me ha pasado también con personas, con directivos, o sea, desde directivos hasta personas, porque todos tenemos esa parte del cerebro preparada para emocionar. O sea, esto no importa, ¿eh? De dónde vienes y hacia dónde vas. O sea, lo que importa es que seas un ser humano. Y siendo un ser humano estás capacitado para emocionarte. Y esta es algo que me emocionó. O sea, se me saltaron las lágrimas realmente. Bueno, cuando mis alumnos me dicen algo así, pues lógicamente. Como valoración, pues otra, ¿no? El programa que hemos cursado en el último cuatrimestre aquí, bueno, la obtención, aquí valoramos sobre 10, de 0 a 10. Bueno, pues la valoración de 125 horas en este caso, que era muy extensa, wow, pero eran de 5, o sea, de 10 sobre 10, ¿no? Porque valoramos con 5, de 5 sobre 5, de 10 sobre 10, ya está, de un grupo de 25 personas. Solo puedo decir eso, o sea. Voy a invitarte a hacer una pausa y a continuar con nuestra conversación. Porque realmente creo que tu incorporación al esquema, al calendario 2021 de Arca Events es un acontecimiento muy grande. Bueno, estoy agradecido. Hagamos una pausa. El honor es mío. El honor es mío, claro que sí. Ok, hasta luego. Bye bye. Hasta ahora.